Crónicas del viajero. Capítulo 13. Final primera temporada. La magia real. Abrí mi mente. Percibía todo a mi alrededor. Mis ojos no podían ver casi nada, pero mi mente sí podía. Me daba un norte. Sabía dónde pisar. Sabía dónde me lastimaría menos los pies descalzos. Sabía dónde había un árbol para no chocar de frente con él en medio de la noche. Ver a Julia me había llenado de valor, como si se llevara mi miedo, mientras continuaba corriendo hasta que por fin visualicé mi casa. Estaba a metros de una barra de piedras apiladas que delimitaba donde comenzaba el rancho de mi padre, pero me detuve aún entre los árboles. Vi movimiento en mi casa y el miedo regresó. Me agaché lo más que pude para seguir avanzando lentamente. Giré mi cabeza hacia la izquierda y pude ver un vehículo negro enorme que hizo que me agachara por completo. Llegué a la barda y traté de ver en medio de los huecos entre las piedras. Había hombres dentro. Escuché ruidos como si aventaran cosas y las rompieran. Gateé hacia la derecha, pegado a las piedras y al suelo. El sudor escurría por mi cara, haciéndome arder los ojos. Escuchaba mi corazón y llegué al borde de la barda, un espacio que mis bisabuelos usaban para poder salir a caminar, y después continuaban más piedras. Asomé un poco la cabeza y pude ver linternas blancas que daban luz alrededor y por dentro de mi casa. «Quémenlo todo», escuché gritar a uno de ellos, y mis nervios se tensaron aún más. En la visión del futuro de mi padre, mi casa ardía en llamas. Regresé y me recargué de espaldas sobre las piedras. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Estaba yendo hacia ese futuro? Al final, la visión no pudo variar. Sentí la energía de unos 10 hombres dentro de mi casa. ¿Cómo burlaría a 10 hombres que me buscaban? Escuché algo de barro quebrarse y golpes fuertes como si quisieran tumbar algo. Destruían mi hogar y herví de rabia. Me asomé un poco más para notar unos tambos de agua que solíamos usar para bañarnos. Podía llegar a ellos y ocultarme. Pude ver el aura oscura de 2 de ellos que se encontraban cerca de la troje. «No se abre, señor», dijo uno de ellos a otro, mientras escuchaban más golpes secos y fuertes. Aún me encontraba a suficiente distancia para regresar, huir por donde había venido, pero pensé en mi madre, y sin volver a dudar, corrí agachado hacia los tambos de agua para ocultarme detrás de ellos, y me quedé recargado tratando de no respirar, para que no me escucharan aprovechando el sonido de los golpes que ellos daban. Escuché vidrios quebrarse. Me asomé y pude ver que rompían las ventanas de toda la casa. Estaban destruyéndolo todo, las puertas que me protegieron del frío, los platos donde me alimenté, las ollitas donde bebí agua, las camas que me dieron descanso. Todo lo que había a su alcance lo lanzaban al suelo para romperlo con odio y desprecio. Pude ver la oscuridad en sus almas. No pude más que volver a llorar al ver mi casa siendo destruida. Volteé a ver el gallinero del lado derecho y vi a todos los animales muertos. Animales indefensos cubiertos de rojo. ¿Les habían disparado? ¿Con qué fin acabarían con los pobres animalitos dentro? Escondí la cabeza detrás de los tambos para no llorar más. Estaba un poco más cerca y podrían escucharme, mientras el mismo golpe seco continuaba como si trataran de derrumbar las paredes sin detenerse. De pronto, algo tocó mi mano, y un escalofrío recorrió mi brazo. Era mi gatita gris. Estaba a un lado mío asustada. Me tocó con su nariz, y pude sentirla. Aunque no podía verla bien, me alivió tenerla a mi lado. «Diabal», dije en un susurro abrazándola mientras ella temblaba asustada. «¿Estás bien, pequeña? Tranquila». Mis ojos se inundaron más. Mi madre adoraba ese animalito. Decía que había algo mágico dentro de ella, y recordé cómo se acurrucaba ronroneando en la orilla de las camas, a regañadientes de mi padre, pero mi madre siempre la dejaba acostarse donde ella quisiera. «Ya no está, Diabal», le dije quedamente abrazándola llorando, «pero yo voy a cuidarte». Ella se pegó a mí sin hacer ningún ruido, tratando de estar lo más cerca posible. La abracé. Ya no podía hacer nada por mi hogar, pero sí podía poner a salvo a mi animalito. Pensé en correr de regreso y tomar otro camino lejos de ahí, llevarme a Diabal o que ella corriera. No sabía qué hacer. Me sentí indefenso. «Perdóname. No pude salvarla. No pude salvar a mamá», le dije susurrando, pegando su cabeza a la mía. Y de repente, por un momento, pude ver mi rostro en la oscuridad. «¿Qué?», dije despegándome de ella. Por un instante pensé verme a mí mismo en un tono de color diferente. El sonido del golpe no dejaba de sonar junto con los destrozos que los hombres hacían, pero pude ver el reflejo de los ojos de mi animalito. «Diabal»,
Yo debo protegerte. Cerré los ojos y volví a abrazarla. Dudé por un momento, pero al sentir su suave pelo, abrí los ojos y, como le había dicho mi madre, fue mágico. Podía ver lo que ella veía. Pude sentir lo que ella percibía. Me vi a mí mismo desde otros ojos. Entendí sus pensamientos. Sentí sus patas. Tenía frío. Tenía miedo, pero estaba esperándome desde antes del atardecer. Vi en su mente y supe que quería ayudarme. Moví mi cabeza un poco y ella hizo lo mismo. Fue extraño. Fue como verme en un espejo. Escuché otro golpe y regresé a ver la oscuridad con mis ojos humanos. Había salido de ella. «Diabal», le dije poniéndola contra mi pecho tratando de calentarla un poco. «No, yo debo protegerte a ti, no tú a mí». Seguí dudoso. Ella solo me miró. Los ojos de los gatos son excelentes en la oscuridad. La agilidad que tendría ese animal gris de escabullirse y crear una distracción me dio una esperanza, pero también un temor. «Derríbenla ya», gritó uno de ellos desquiciado, sacándome de mi ensimismamiento. Y otro golpe se hizo escuchar. Tenía prohibido por mi padre hacer lo que iba a hacer con Diabal, pero no se me ocurría algo más. «No», le dije quedamente. «Mejor corre, ocúltate entre los árboles. Debes irte de aquí». Pero en un movimiento, el animal pegó su carita contra mi rostro, y mi cuerpo perdió el control. Era la primera vez que lo hacía, y fue espectacular. Me vi por un instante a mí mismo. Mis manos me soltaron, y comencé a caminar sobre el suelo. Me sentía ligero. Podía ver todo con una claridad impresionante. Me agazapé más para seguir caminando. Los olores eran increíblemente claros. Podía escuchar más, ver más, como si todos mis sentidos se incrementaran. Llegué a la ventana de la cocina que estaba rota. Creí imposible brincar hasta ella por lo alto que se veía. Todo parecía ser enorme a mi alrededor, pero en un movimiento brinqué sobre ella. Me quedé quieto por un momento, para después entrar en el destrozado lugar. La mesa larga estaba volteada. Había tazas de barro quebradas por todos lados, y un profundo olor a gas me horadó la nariz. Habían arrancado la pequeña estufa y aplastado todo lo que había a su alrededor. Pude ver unas figuras fuera de la cocina. Golpeaban fuertemente entre varios la puerta de la troje con una pieza de metal enorme y gruesa, pero no podían romperla. La madera apenas estaba raspada, y las paredes de los lados también solo estaban lastimadas, pero no podían vencerlas. Caminé lo más pegado al suelo que pude, salí de la cocina al pasillo y llegué a una columna de cemento que estaba afuera, sin dejar de sentir en ningún momento la ligereza de mis movimientos. Y con una agilidad que jamás había experimentado, brinqué a la media pared de ladrillo que tenía abajo macetas rotas, para después brincar de nuevo, cuidando las enormes lámparas que los hombres llevaban, y llegar al techo pegando todo mi cuerpo a las tejas, desde donde pude ver con claridad a las 10 figuras que destrozaban todo a su paso. 3 de ellos hurgaban los cuartos para aventar todo al patio. La tina donde mi padre curaba ya estaba rota, al igual que la mesa donde ponía las cosas para trabajar. Sentí rabia, pero no podía mover mi cuerpo. Me sentía inerte, con la espalda sobre los fríos tambos de agua, pero mi mente estaba en el techo de mi casa. Un hombre sacó una manguera de su espalda y comenzó a lanzar fuego sobre lo que quedaba de mi hogar, mientras los otros golpeaban la puerta y las paredes de la troje con cilindros metálicos. Llevaban armas largas y navajas enormes. Giré mi cabeza y pude ver hierbas y flores de sol plantadas en macetas. Sin saberlo yo mismo, a eso quería llegar. La conciencia del animal me llevó ahí, así que rápidamente corrí por el techo, empujando las demás macetas de barro y latas que contenían hierbas que comenzaron a tambalearse. Mis pisadas al correr y el ruido de las macetas al caer al suelo se hicieron escuchar. Todos los hombres apuntaron sus armas hacia donde yo estaba, tiraron los cilindros de metal y comenzaron a disparar hacia arriba. Sentí un profundo dolor, pero entonces desperté. Estaba en mi cuerpo de nuevo. Levanté mis manos por un momento y vi mis 10 dedos humanos frente a mí. Supe lo que había hecho y corrí agachado, sin dejar de escuchar las armas de los hombres que hacían un ruido horrible. Rodeé el gallinero, llegué a la pared de mi casa y luego a la esquina del pasillo del lado derecho de la troje. Observé cómo los hombres veían al techo, buscando que había tirado todo. Corrí pegado a la pared de la troje. Llegué al frente. Pasé unos metros por detrás de uno de ellos y con un movimiento abrí el candado de la puerta que tenía la llave puesta. En ese instante sentí un calor extraño que la cadena emanaba. Jalé de ella, abrí la puerta y entré al lugar, sabiendo que ya me habían escuchado al jalar la gruesa cadena. Me moví apresuradamente dentro, hasta llegar a la enorme puerta negra del fondo. Escuché a alguien detrás de mí, pero ya estaba corriendo el cerrojo de metal de la puerta negra con toda la fuerza que mis brazos podían darme. La jalé
y sentí como si un balde de agua cayera sobre mí, sacándome el alma. «No te muevas», dijo uno de los hombres detrás de mí apuntando con una enorme linterna que me dio la luz que necesitaba para ver lo que había detrás. «No lo lastimen», gritó otro desde afuera. «Lo necesito vivo. Date la vuelta lentamente», volvió a gritar el primer hombre, pero ya estaba lleno de desesperanza y de miedo. No había nada. Detrás de la puerta de madera negra solo había una pared. La troja estaba hecha de madera y adobe, y solo estaba una pared más detrás de ella. La toqué, esperando que algo ocurriera, pero no pasó nada. «Date la vuelta», volvió a gritar el hombre, y yo pegué un brinco. Comencé a girarme notando la tierra bajo mis pies. Vi la foto de los hijos de mi padre, y la tomé con mi mano derecha. Las lámparas de los hombres me encandilaron, y solo pude subir las manos para cubrirme los ojos doblando la foto. Ellos llegaron a mí, y me jalaron hacia afuera, donde estaban todos los demás rodeando a uno de ellos. Me aventaron hacia abajo, y caí por los escalones de madera, quedando con las manos en el suelo. «Todo esto por un niño enclenque», dijo el hombre del centro. Las llamas que los otros habían comenzado ya rodeaban todo mi hogar. Estaba en el suelo, rodeado por 10 hombres armados que me apuntaban directamente. «¿Qué tienes en las manos?», preguntó el mismo profanador, acercándose y poniéndose en cuclillas, arrebatándome la foto de las manos. Yo temblaba de miedo, no sabía qué hacer. Era un niño rodeado de hombres oscuros que ya habían destruido mi hogar y querían acabar conmigo. El hombre observó la foto y después la giró para leer el respaldo. «¿Siempre estaremos detrás de la puerta?», dijo él en tono burlón. «¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Eres tú el niño de esa estúpida foto?», siguió apuntando con su linterna a mi rostro. Los otros 2 hombres que me habían aventado al suelo ya estaban al frente, todos en un semicírculo con el hombre en cuclillas al centro. Él levantó mi rostro cubierto en lágrimas y se burló más. «No hay nada detrás de esa puerta, ni en todo este pulguero, más que tierra y pobreza», dijo el hombre levantándose riendo junto con los demás, rompiendo en 2 la foto que cayó al suelo frente a mí. «Te escondieron como una rata en medio de la nada con un montón de mierda. No eres nada y no sirves para nada. Te drenarán la carne por completo», dijo el hombre propinándome una patada en la cara que me lanzó hacia atrás, y me giró la cabeza golpeándome fuertemente contra los escalones, mientras todos se burlaban. La frente comenzó a sangrarme, y ahí tirado sobre la madera, perdí todo. Sentí lástima de mí mismo. Mi cuerpo estaba cortado, mis pies estaban lastimados, mi corazón estaba destrozado. La esperanza se había terminado. «Todos estos años y por fin te encontré. Nadie va a defenderte. Esta vez estás solo». Traté de levantarme, pero no pude. Me senté desorientado. Lo único que podía sentir era dolor. Dolor en mi cuerpo. Dolor en mi alma. Todo había terminado. Mi suerte no había cambiado. «¿Y quién te dijo a ti que él está solo?», escuché decir de pronto una voz. Mi cuerpo entero tembló. Y con miedo, percibí más figuras que salieron de la oscuridad de la troje hacia el patio, que era iluminado por las llamas y las lámparas de los profanadores. Levanté un poco la cabeza mareado. Eran hombres altos, vestidos de maneras diferentes. Caminaron decididos hacia afuera, bajando los escalones rodeándome. Uno de ellos me miró, y su cara se llenó de rabia. En un instante, pude reconocerlos. Eran los hombres de la vieja foto, los hijos de mi padre. ¿De dónde habían salido? ¿Cómo es que habían llegado ahí? ¿Por qué parecían no temer a las armas de los profanadores? «Él no es el niño de la foto, imbécil. Él es el anciano», dijo uno de los hijos de mi padre en tono de burla, al hombre que se quedó sin aliento con los ojos como platos. Yo me incorporé lentamente para quedar hincado, observándolos para después girarme mientras ellos me rodeaban. El del centro se colocó justo frente a mí. Me miró gentilmente, esbozó una sonrisa, y sus ojos se inundaron. Creí reconocer cuál de los hombres de la foto era, pero en un segundo giró su rostro lleno de coraje hacia el frente. «Comiencen», dijo él escupiendo odio en cada sílaba, y de pronto, todo pasó muy rápidamente. El profanador del centro comenzó a detonar su arma contra ellos, y los demás hicieron lo mismo. El hijo de mi padre, que estaba frente a mí, levantó una mano, y los brazos de los profanadores se torcieron desde el codo de manera sádica, mientras algunos eran atravesados por las balas que ellos mismos habían disparado, como si regresaran de donde venían. Los otros 4 hijos de mi padre lanzaron fuerza y rabia en contra de los demás profanadores. Algunos salieron empujados hacia atrás, mientras se rotaba la cabeza de otros haciendo sonidos que me enchinaron la piel. Pude ver al fondo en la entrada de la casa que más hombres oscuros entraban detonando sus enormes armas en contra de los hijos de mi padre. Pero ellos, sin tocarlos,
Uno a uno fueron acabándolos, como si controlaran como títeres el cuerpo de los hombres encapuchados. Escuché el sonido de un vehículo que chocó contra la pared de la entrada, derrumbándola. Me cubrí el rostro con un brazo de las piedras que salieron volando en todas direcciones, pero ninguna siquiera me tocó, mientras los hijos de mi padre hacían movimientos con sus manos y decían palabras en un idioma que no conocía, pero que ya había escuchado. Pude ver que uno lanzaba un cuchillo que atravesó varios profanadores, y como si el objeto obedeciera, regresaba a su mano. Otro lanzó algo parecido a serpientes negras al rostro de ellos. Los profanadores gritaban y se retorcían, sin siquiera acercarse a los hijos de mi padre. Las balas rebotaban sobre la energía que uno de ellos creaba. Era algo horrible, pero increíble. Sus auras eran impresionantes. Sus fuerzas eran extraordinarias. 2 de ellos se veían más jóvenes y los otros 3 más maduros. Pero la energía que despedían sus cuerpos era algo que jamás había visto en ningún otro ser humano, lanzando agonía e injusticia sobre los oscuros hombres que no dejaban de llegar. De la nada, un profanador lanzó gritando 3 objetos ovalados hacia donde estábamos. Uno de los hijos de mi padre levantó una mano y la movió como si de sus dedos salieran cuerdas, atrapando esos objetos y los regresaba lanzándolos de vuelta, seguido de 3 detonaciones espantosas que terminaron por derrumbarlo todo. Tapé mis oídos, pero no pude dejar de ver cómo nada de los escombros llegaba siquiera cerca de ellos. Solo afectaba a los profanadores, con una línea que ahora estaba cubierta de rojo, y el que creaba el escudo con sus manos tenía expresión de esfuerzo en el rostro, aunque no dejaba de sonreír con fuerza. «Clinton, apresúrate», gritó uno de ellos. «Sácalo de aquí». «¿Seguros que resistirán?», contestó el que estaba pegado a mí gritando, en medio del sonido de disparos después de las horribles explosiones. Los otros habían avanzado, pero él se quedó frente a mí en todo momento. «Claro que sí», gritó otro más adelante. Entonces se dio la vuelta. Estaba tan impresionado de todo lo que estaba pasando que no tuve miedo de él. «Hola, viajero», me dijo estirando una mano. «Ven conmigo, por favor». Los gritos de los profanadores se escuchaban al igual que sus armas, pero los hijos de mi padre iban avanzando paso a paso, alejándolos. Tomé su mano temblando, no tenía otra opción, y sentí su increíble fuerza al tocarlo. Me llevó a la entrada de la troje, pero giré mi cabeza hacia afuera. No podía dejar de observar lo que pasaba. Era asombroso ver lo que tenía frente a mis ojos. De pronto, el suelo tembló, y pude ver a mi Diabal en un escalofrío. «No», dije al ver a mi gatita, tirada sin vida en medio de todo. Había quedado dentro del escudo de energía, y entonces supe por qué había despertado de mi cuerpo. Ella había creado la distracción para que yo pudiera llegar a la puerta. Mi hermosa Diabal me había salvado. Me moví para correr hacia ella, pero en ese momento uno de los hijos de mi padre la tomó en sus manos inerte cuidadosamente y la metió en un morral que llevaba a la altura de su estómago. Pude ver que su enojo creció, y como si los cristales rotos de las ventanas obedecieran a sus manos, se elevaron en el aire, y con un grito, él los clavó en los hombres de negro, que escupieron color rojo, con trozos de vidrio clavados en sus cuerpos y en sus rostros. Me recorrí hacia atrás impresionado, pero después escuché decir cosas en ese idioma extraño al hijo de mi padre que me había llevado a la entrada de la troje. Él tomaba lo que había en las paredes del lugar, recitaba palabras y lanzaba conjuros. Las velas de alrededor se encendieron en un instante. Percibí aún más energía. Él aventaba frascos y cosas como si dirigiera una orquesta. Era hermoso. Era como si danzara con el universo entero, con la luna sobre nosotros, mientras sus hermanos lanzaban rabia y acababan con los profanadores. Yo me encontraba en medio de todo, presenciando esa noche algo que ni en mis más recónditos sueños hubiera imaginado. Entonces, la tierra se movió de nuevo bruscamente, y un fuerte viento salió de la troje. La pared que yo había visto dentro de la puerta ahora era oscura. Por un segundo pensé que era la madera de la misma, pero no, la puerta estaba abierta, con una oscuridad dentro de ella. «Adán», escuché gritar al que estaba dentro de la troje. Yo estaba paralizado en la entrada. No podía creer lo que estaba viendo. «Debes cruzar». «Clinton, rápido», gritó uno de sus hermanos que estaba afuera. El ruido de las detonaciones y lamentos continuaba. «No nos queda mucho tiempo». El estruendo de lo que estaba pasando y el aire soplando me hacían sentir, ver y escuchar el aura y la fuerza a mi alrededor. «Adán», dijo él de nuevo llegando a mí y tomando mi mano. «Debes irte». ¿Cómo llegaron aquí?», pregunté, pero un grito de afuera me distrajo. Uno de los hijos de mi padre tenía colgado del cuello con una mano al profanador que me había pateado la cara. En un movimiento, entró con la otra mano al torso del profanador, hurgando dentro, mientras el cuerpo del hombre se retorció horriblemente, y con un grito ahogado pude ver cómo le sacaba el corazón del pecho, salpicando todo a su alrededor. «Vamos», dijo el otro mientras yo temblaba de la impresión, y me jaló hacia dentro de la troje.
haciéndome quedar de espaldas a la puerta. ¿Quién eres?, le pregunté, aunque yo ya sabía la respuesta, y él me abrazó, haciéndome percibir un profundo sentimiento, una fuerza extraordinaria, una energía incomparable en medio del fuego y símbolos en el suelo que se iluminaban extrañamente. Me sentí seguro, protegido. Sin yo saberlo, necesitaba de su abrazo. Ahora ya no quería soltarlo, sintiendo cómo me rodeaba con un halo de fuerza. Perdóname, me dijo mientras me abrazaba con voz cortada. Perdóname por todo. Pero, ¿por qué?, le pregunté cuando me soltó. Todo va a estar bien, dijo con lágrimas en sus ojos tocando mi cara por un momento. Te lo prometo. ¿Cómo?, comencé, pero él me tomó por los hombros y me empujó a la puerta. Una de sus manos recorrió todo mi brazo como si él no quisiera soltarme, pero lo hacía porque debía. Percibí el último roce de su mano con la mía, para después sentir como si algo me jalara hacia atrás, absorbiendo mi cuerpo por completo, dejándome hundido en la oscuridad, cayendo en un vacío que no comprendía. Algo de mí no quería separarse de él tampoco, pero solo sentí como caía en el vacío, un vacío que no sabía dónde me llevaría, o si en verdad me salvaría. Crónicas del viajero.